Se estima que en Chile la frecuencia del diagnóstico del cáncer de tiroides aumentó en un 40% en la última década. Un grupo de investigadores desarrolló un test capaz de detectar esta patología con un alto porcentaje de seguridad gracias a análisis genético que permite evitar la cirugía. Vamos a conversar más sobre este tema con el doctor que encabeza este proyecto, el investigador del Consorcio Tecnológico en Biomedicina Clínico, Molecular y Médico de la Universidad Católica, Hernán González. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Partamos hablando de cuál es la prevalencia que tiene el cáncer de tiroides en nuestro país y si es que efectivamente ha aumentado su frecuencia o es más bien que ahora tenemos mayor capacidad de diagnóstico. La incidencia estimada es aproximadamente 8 o 10 por 100.000 habitantes y efectivamente ha aumentado en las últimas décadas en forma muy significativa por lo que tú comentabas, que es fundamentalmente el diagnóstico. El acceso hoy día a las ecografías es mucho mayor a la que había antes y detectamos nódulos de la tiroides que antes no veíamos. Entonces, y como esta es una enfermedad afortunadamente en general que es indolente, muchos de estos casos antiguamente no los veíamos. O sea, nos genera síntomas. Exactamente, exactamente. Y además no tiene la gravedad de otros cánceres. En el fondo la tendencia es que sean bastante menos agresivos que otros, como el cáncer de mama o pulmón. Entonces, muchos pacientes pueden tenerlo, pero en la realidad no sienten nada y no tiene impacto clínico. Claro, y me imagino que tiene un buen pronóstico, por lo que sé, dentro de los casos que son detectados en el momento adecuado. Así es, así es. Entonces, la incidencia sí ha aumentado, pero la mortalidad no ha aumentado. Ya. Ahora, ¿tenemos claridad de las causas del cáncer de tiroides? Tiene algunos elementos que son asociados, por ejemplo, tradicionalmente las radiaciones ha sido un tema muy potente y en Chernobyl y en Japón después del terremoto se notó un incremento del cáncer de tiroides y ese sería como el más potente. Y después vienen algunos genéticos y ahora último se ha indicado que la obesidad podría estar también asociado a un incremento del riesgo. Que la obesidad está prácticamente como factor de riesgo en todos los tipos de cáncer. Sí. Así es. Ahora, ¿qué herramientas teníamos hasta el día de hoy o desde antes que ustedes realizaran su investigación en relación al diagnóstico? El diagnóstico fundamental es ya sea por palpación del médico o la ecografía y se confirma con una punción con aguja fina que toma una pequeña muestra de células que son examinadas bajo microscopio y el médico patólogo con esa información es capaz en la mayoría de los casos de decidir si el nódulo era benigno o es maligno, habiendo este problema un poco entre medio o zona gris, en que aproximadamente un 20% de los casos el médico no es capaz de, bajo examen microscópico, definir con certeza si es o no maligno. ¿Y en ese caso qué es lo que se hacía? ¿Se tenía que hacer cirugía? ¿Sí? En muchos casos se indicaba cirugía porque el riesgo de estos pacientes con nódulos indeterminados era aproximadamente 25% de estos eran malignos. Entonces este nivel de riesgo es suficientemente alto para dejar una incomodidad tal que los médicos y los pacientes preferían la operación como la alternativa. Y por lo tanto me imagino, doctor, había un número importante de cirugías que terminaban no siendo cáncer, pero que sí generaban ya un problema en términos de un tratamiento crónico. Así es. O sea, una vez que se hace la cirugía, de ahí en adelante hay que mantener un tratamiento. Un tratamiento y un control. Entonces el impacto de operarse innecesariamente es significativo, porque primero el paciente se expone a riesgo quirúrgico innecesario. Lo segundo es que se expone a tener que tener suplementación hormonal de por vida. Y tercero es el tema del costo económico que tiene para el paciente y para el sistema de salud. Exactamente. Ahora, ustedes avanzaron en un diagnóstico o una herramienta de diagnóstico distinta, ¿no? Que evita finalmente la cirugía para poder ser concluyente en términos de ese diagnóstico. Exactamente. ¿Cómo se realiza ese test? Este es un test que se diseñó para poder identificar aquellos casos que tienen un estudio microscópico indeterminado y poder identificar a los que son verdaderamente benignos. Entonces es un test que se hace nuevamente con una nueva punción y que se analiza el material genético. Ahora ya no es un examen microscópico, es análisis de material genético. Y este análisis
entrega una información que después, con un algoritmo desarrollado por inteligencia artificial, permite predecir en forma muy exacta, más del 95%, si el nódulo es benigno o no. Y con esta información permite que el médico pueda recomendarle al paciente no operarse con mucha seguridad y continuar un control como si fuera un nódulo benigno. Y así evitar la cirugía. Y la gracia que tiene el test es que es capaz de identificar más del 85% de los casos que son benignos correctamente. Entonces ha reducido de forma muy significativa los casos quirúrgicos. Entiendo, es decir, detecta los casos benignos, por descarte se realiza cirugía en los que no se logra detectar. Exactamente. Esta situación. ¿Y eso desde cuándo lo viene implementando y qué ha significado en términos de la disminución de esta cirugía? Lo tenemos desde el principio de año, partimos obviamente de una pequeña marcha blanca y después ahora ya estamos con la opción o la alternativa ya disponible en Chile, Argentina, Ecuador y Colombia. Y la gracia es que realmente ha logrado lo que esperábamos, o sea, hemos hecho casi 120 casos ya y de esos 120 casos se han operado 30. Entonces, y todos los demás no se han operado. Entonces el impacto es como 70% en términos totales. Y obviamente la felicidad de los pacientes de evitarse este riesgo quirúrgico y la angustia que eso significa. Y por otro lado es que hay un beneficio neto para los sistemas de salud, en que pueden evitar el gasto de fondos innecesariamente en la cirugía e incluso reducir las listas de espera. Claro, porque me imagino que evitar una cirugía es ganancia por todos lados, ¿no? Usted menciona desde el punto de vista económico para el sistema y para el paciente en lo particular, pero además todo lo que significa una cirugía para una persona. Así es. Y eso entonces ha tenido un desarrollo exitoso desde que se empieza a implementar. Ahora, ¿cuál es el nivel o qué tan fácil es el acceso a este tipo de test en el sistema de salud, público, privado? Es una buena pregunta. Estamos trabajando intensamente para lograr un acceso completo a nivel nacional. El proceso no es tan fácil porque obviamente el Ministerio de Salud tiene muchas necesidades. Pero esto es una que puede ser un impacto inmediato y corto plazo, así que necesitamos construir un poco más de evidencia, porque en el fondo las decisiones a nivel de ministerio requieren de una evidencia muy sólida, la cual nosotros la hemos ido construyendo, pero todavía falta un poco. ¿En base a esos mismos casos? Exactamente. Entonces uno empieza a mostrar los estudios de costo-efectividad, los estudios de impacto y además las recomendaciones de las sociedades científicas, porque obviamente esto tiene que estar respaldado por las sociedades científicas, médicas científicas, endocrinas o cirugía, que ven efectivamente el impacto positivo hacia los pacientes y toda esa información contribuye a que el Ministerio tenga suficientemente evidencia para tomar decisiones de este tipo. ¿Y en cuánto tiempo podría estar ya esa evidencia consolidada para que esto se amplíe al sistema? Esperamos que de aquí a 12 meses estemos ya en condiciones de poder presentar ya los datos consolidados. Y quizás antes, porque la verdad es que hay muchas personas que están consultando por el test. Hoy día todavía se ofrece en forma privada, pero nuestro interés es que esto sea algo que sea de extensión a toda la población. Claro. Ahora, esto es la etapa posterior a la detección del nódulo, ¿no? Correcto. O sea, siempre lo primero es, se detecta el nódulo, que a veces me imagino puede ser accidental. No sé de qué otra forma, más frecuente cuando es demasiado protuberante o es demasiado evidente. Claro, la más frecuente es accidental. Antiguamente era por las protuberancias en el cuello, pero hoy día lejos es porque el paciente se hizo una ecografía del cuello por otra razón y apareció un nódulo que no se palpa y que las características del nódulo tenían suficiente elemento en la cual consideraran necesario hacer una punción. Y ese es como el inicio del camino. ¿Qué es lo que en el fondo muestra la imagen? Una primera imagen da ciertas características que hacen temer que pueda ser un nódulo maligno. Exactamente. Entonces, en ese caso, uno para tener tranquilidad solicita hacerse la punción, que es la forma rutinaria, y si hay esta incertidumbre, está la opción de hacer este test que ayuda a eliminar la incertidumbre. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Listo, muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego.
Bien, nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos en pocos instantes para conocer un interesante proyecto de la Universidad de Chile que contempla prevención, educación, diagnóstico de VIH